En una tempestuosa tarde de otoño, Sam y Alex, hermanos con inclinación por lo ordinario, descubrieron que sus vidas dieron un giro inesperado. Sam, el mayor, estaba hurgando entre una pila de correo cuando un sobre peculiar llamó su atención. Era viejo, con los bordes desgastados y parecía haber viajado a través del tiempo. «¡Alex, mira esto!», gritó Sam, sosteniendo el sobre delicadamente entre sus dedos. Alex, más joven pero más escéptico, miró con una mezcla de curiosidad e incredulidad. El sobre no tenía remitente, solo sus nombres escritos en una letra fluida, casi arcaica. En el interior, descubrieron una carta con el papel amarillento por el tiempo y un mapa frágil que parecía desmoronarse en los bordes. «Queridos Sam y Alex», comenzaba la carta, con la misma letra fluida que el sobre. «Lo que te espera es un viaje al pasado, una búsqueda que desentrañará la estructura de tu ser. Sigue el mapa, abraza lo desconocido y descubre la verdad». El mapa era un rompecabezas, una serie de símbolos y puntos de referencia crípticos. Eso no coincidía con ninguna geografía moderna. Sin embargo, algo en ello me resultaba inquietantemente familiar, como un recuerdo lejano o un sueño medio recordado. «¿Por qué la abuela nos dejaría esto?», murmuró Alex. El escepticismo dio paso a la intriga. «¿Y por qué ahora?». Sam ya estaba perdido en sus pensamientos, trazando los símbolos en el mapa con un dedo. «Solo hay una manera de descubrirlo», dijo, con una chispa de aventura iluminando sus ojos. Su decisión de embarcarse en esta misteriosa búsqueda fue tácita pero unánime. Lo que no sabían era que el viaje que estaban a punto de emprender cambiaría sus vidas para siempre, revelando secretos enterrados en lo más profundo de la historia de su familia y poniendo a prueba los mismos lazos que los mantenían unidos. Cuando salieron de su casa, con el mapa en la mano, el viento pareció susurrar palabras de aliento, o tal vez de advertencia. La aventura había comenzado. Con el misterioso mapa como guía, Sam y Alex se aventuraron hacia lo desconocido. Sus pasos los llevaron a través de un laberinto de calles estrechas y sinuosas que parecían palpitar con vida propia. El mapa los llevó a un antiguo edificio revestido de hiedra, con sus pesadas puertas de madera grabadas con símbolos que reflejaban los del mapa. «Tiene que ser esto», susurró Sam, su voz teñida de asombro. En el interior, el aire estaba cargado del olor a libros antiguos y secretos susurrados. Se encontraron en una enorme biblioteca, con las paredes revestidas de estantes que llegaban hasta el techo en sombras. Libros de todos los tamaños y edades imaginables llenaban el espacio, y en el centro, una gran mesa circular estaba salpicada de artefactos y pergaminos antiguos. Un hombre mayor, con la espalda encorvada por la edad, se acercó a ellos. Sus ojos, agudos y penetrantes, parecían mirar a través de ellos. «Finalmente has llegado», dijo, y su voz resonó ligeramente en la cavernosa habitación. «Hemos estado esperando». «¿Quién eres?», exigió Alex, su habitual precaución luchando con su creciente curiosidad. «Somos los guardianes del legado», respondió el hombre, señalando alrededor de la habitación. «Guardianes de secretos que se remontan a través de los tiempos. Tu abuela era una de nosotros, una protectora de una verdad antigua». Sam y Alex intercambiaron una mirada de incredulidad. Su abuela nunca había mencionado nada de esto. Era una mujer amable y gentil a la que le encantaba la jardinería y hornear galletas, no la guardiana de secretos antiguos. «¿Por qué nos envió aquí?», preguntó Sam. Su escepticismo comenzaba a disminuir bajo el peso de la evidencia que tenían ante ellos. El anciano les indicó que se sentaran y, mientras lo hacían, empezó a desentrañar la historia. «Tu abuela descubrió algo, una verdad tan poderosa que podría cambiar el curso de la historia. Pero un gran poder conlleva un gran peligro. Sabía que la estaban observando, que había quienes no se detendrían ante nada para apoderarse de este conocimiento». Hizo una pausa dejando que sus palabras asimilaran. «Ella creó el mapa, una guía para garantizar que la verdad llegara a las manos adecuadas, las tuyas. Verás, no se trata solo de herencia en el sentido convencional, se trata de heredar. Un legado, una misión». Los hermanos se sentaron en silencio atónitos, tratando de procesar las revelaciones. La biblioteca, el anciano, la historia de la vida secreta de su abuela.
Todo parecía sacado de una novela de fantasía. ¿Cuál es esta verdad? Alex finalmente preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. Eso es para que tú lo descubras, respondió el hombre, deslizando una pequeña caja intrincadamente tallada sobre la mesa. Esto os ayudará en vuestro viaje, pero tened en cuenta que el camino está plagado de desafíos. Debéis permanecer firmes y confiar el uno en el otro. Cuando abrieron la caja, un tenue resplandor emanó del interior, iluminando sus rostros. Dentro había un objeto que parecía palpitar con vida interior, una pieza del rompecabezas que ahora les correspondía resolver. Con la caja en la mano, Sam y Alex retrocedieron en la noche, con el peso de su nueva responsabilidad reposando sobre sus hombros. El mundo que los rodeaba se sentía diferente ahora, imbuido de una sensación de profundidad y misterio que nunca habían conocido. Su búsqueda realmente había comenzado, no solo para descubrir los secretos que su abuela había dejado atrás, sino también para descubrir la fuerza dentro de sí mismos para enfrentar lo que les esperaba. El camino sería largo y peligroso, pero juntos estaban preparados para afrontarlo de frente. Armados con la críptica caja e impulsados por la revelación del legado secreto de su abuela, Sam y Alex se embarcaron en la siguiente etapa de su viaje. El mapa, ahora más que un simple pedazo de papel, parecía cobrar vida propia, guiándolos hacia un destino envuelto en misterio. Sus viajes los llevaron a través de paisajes que parecían estar a caballo entre lo familiar y lo surrealista. El mapa los llevó a un denso bosque, con árboles antiguos e imponentes, y sus ramas tejiendo un tapiz contra el cielo. El suelo del bosque era un laberinto de sombras y susurros, y con cada paso, los hermanos sentían el peso de ojos invisibles que los observaban. «Este lugar es como si estuviera vivo», murmuró Alex, su voz teñida con una mezcla de miedo y asombro. Sam, siempre el protector, mantuvo una mirada atenta a su entorno. «Recuerda lo que dijo el viejo», respondió, con la mano apoyada instintivamente en la caja. «Confíen el uno en el otro». A medida que se adentraban más en el bosque, el mapa reveló su primer desafío. Un enigma, grabado en el mismo paisaje, les exigía demostrar su valía. El sendero del bosque se dividía en dos, cada uno de los cuales conducía en direcciones opuestas, y en la bifurcación había una placa de piedra con una inscripción. «Hay dos caminos por delante, una verdad y un engaño. La elección correcta conduce hacia adelante, la incorrecta hacia atrás. Para continuar con tu búsqueda y pasar esta prueba, usa la sabiduría de quien mejor te conoce». Sam y Alex reflexionaron sobre el acertijo, dándose cuenta de que no era solo una prueba de su intelecto, sino de su vínculo como hermanos. Hablaron de sus recuerdos, compartieron experiencias y las lecciones que les había enseñado su abuela. Fue Alex quien se dio cuenta de que la respuesta estaba en la comprensión mutua. «El camino correcto es el que elegimos juntos», dijo, mientras su confianza iba en aumento. «La abuela siempre decía que somos más fuertes cuando estamos unidos». Asintiendo con la cabeza, Sam colocó la caja en el suelo entre los dos caminos. Para su asombro, la caja se abrió liberando un rayo de luz que iluminó el camino correcto. Fue un momento de triunfo, un testimonio de su conexión y una señal de que estaban en el camino correcto. Con renovada determinación, siguieron el camino iluminado, que serpenteaba a través del bosque y desembocaba en una vista impresionante. Debajo de ellos se extendía un valle, en su centro dominado por un sereno lago que reflejaba el cielo como un espejo. Al otro lado del agua se alzaba una estructura antigua, de propósito desconocido, pero inequívocamente significativo. «Esto es todo», dijo Sam. Sus ojos reflejaban la majestuosidad de la escena. «Lo que sea que debamos encontrar está ahí». Alex asintió, sintiendo una oleada de anticipación y aprensión. «No lo hagamos esperar». Su viaje a través del valle estuvo lleno de obstáculos, cada uno diseñado para poner a prueba su determinación, su coraje y su comprensión del legado del que ahora formaban parte. Pero con cada desafío que superaron, su determinación se endureció y su vínculo se profundizó. Mientras estaban en la entrada de la antigua estructura, con el sol poniéndose detrás de ellos,
supieron que la verdadera prueba de su búsqueda apenas comenzaba. En su interior se encontraban respuestas a preguntas que aún no habían pensado en formular, y el camino que habían elegido era uno que tendrían que recorrer juntos, unidos por su pasado e impulsados por la promesa de descubrir su verdadero propósito. La antigua estructura, testimonio de una época pasada, se alzaba ante Sam y Alex. Su gran entrada, enmarcada por altísimas columnas, susurraba secretos enterrados hace mucho tiempo. Con cada paso que daban hacia el interior, el aire se hacía más pesado, cargado de ecos del pasado. El interior era una gran sala, con sus paredes adornadas con intrincados frescos que representaban escenas de una civilización que prosperaba en la sabiduría y la armonía con el mundo natural. En medio de las imágenes, símbolos crípticos similares a los del mapa brillaban sutilmente, insinuando la profunda conexión entre el sitio y el legado de su abuela. «Este lugar es como una catedral del conocimiento», respiró Alex, su mirada recorriendo los antiguos murales. Sam se sintió atraída por un estrado central donde descansaba un gran tomo, cuya cubierta estaba grabada con el mismo emblema que estaba en el caja misteriosa. Con manos reverentes abrió el libro, revelando páginas que brillaban con un brillo tenue y de otro mundo. El libro, escrito en un idioma que era a la vez extraño y familiar, parecía comunicarse directamente con sus mentes y sus palabras resonaban dentro de sus almas. Contaba una historia de sus antepasados, un linaje que había guardado una verdad poderosa a través de generaciones, una verdad que ahora era su carga. Su conocimiento se trataba de armonía, de una conexión con el mundo que hemos perdido, dijo Sam, con la voz llena de asombro. Mientras tanto, Alex descubrió una serie de intrincados dispositivos y artefactos alrededor del pasillo. Cuando se interactuó con cada pieza, reveló más de la historia de su familia y el importante papel que desempeñaron en la administración de una antigua sabiduría que equilibraba el tejido mismo de la existencia. A medida que profundizaban, los hermanos descubrieron una sorprendente revelación. El papel de su abuela no era simplemente el de guardiana del conocimiento, sino el de protectora contra una amenaza inminente que buscaba explotar la antigua sabiduría con fines malévolos. Esta fuerza oscura había sido una sombra sobre su familia durante generaciones, y ahora la responsabilidad de contrarrestarla recaía sobre ellos. La herencia no se trata solo de transmitir riqueza o activos, se trata de este legado, esta responsabilidad de proteger lo que ella representaba. Se dio cuenta Alex, su voz firme con una nueva resolución. Sam asintió. Su determinación reflejaba la de su hermana. No somos solo herederos de su propiedad, somos herederos de su misión. Y depende de nosotros garantizar que la oscuridad contra la que ella luchó no prevalezca. Su descubrimiento dentro de la antigua sala no consistió solo en comprender su pasado, sino también en aceptar su papel en una historia mucho más amplia que abarcó siglos. El peso de esta comprensión los unió más, y su legado compartido ahora es un faro que los guía hacia adelante. Cuando abandonaron la estructura, los artefactos y el libro antiguo en la mano, el cielo nocturno pareció brillar con un reconocimiento celestial de su aceptación del manto. El viaje que les esperaba estaría plagado de desafíos, pero Sam y Alex sabían que se tenían el uno al otro, unidos por la sangre, el destino y el compromiso compartido de honrar el legado de su abuela y proteger la sabiduría que ella les había confiado. Al salir de la antigua estructura, con sus mentes arremolinándose con nuevos conocimientos y propósitos, Sam y Alex se enfrentaron abruptamente a un duro recordatorio de que no estaban solos en esta búsqueda. Una figura, envuelta en las sombras del crepúsculo, se alzaba ante ellos, exudando un aura de amenaza y misterio. «¿Quién eres?», exigió Sam. Su voz resonó en la silenciosa extensión. La figura dio un paso adelante, revelándose bajo la tenue luz. Era un hombre, aparentemente joven, pero con ojos que hablaban de experiencias mucho más allá de su edad. Su mirada estaba fija en los hermanos, particularmente en los artefactos que llevaban. «Mi nombre es Julian», dijo, su voz suave pero mezclada con una amenaza subyacente. «Y parece que perseguimos el mismo legado». Alex apretó más el libro antiguo,
Sus instintos le gritaban precaución. «¿Qué quieres con el legado de nuestra abuela?», sonrió Julián, en un gesto carente de calidez. «Tu abuela y yo fuimos aliados, unidos por una causa común. Pero digamos, nuestras opiniones divergían». Los hermanos intercambiaron una mirada cautelosa. La presencia de Julian y su conexión con su abuela insinuaban una complejidad en el pasado de su familia que apenas estaban empezando a comprender. «¿Por qué nos sigues?», preguntó Sam, parándose frente a Alex de manera protectora. «No soy tu enemigo», dijo Julian, sus ojos escaneando los artefactos con evidente interés. «Pero creo que el camino que estás tomando es equivocado. Tu abuela guardaba secretos que deberían haber sido compartidos, conocimientos que podrían beneficiar a muchos, no solo mantenerse dentro de unos pocos elegidos». El aire a su alrededor crepitaba de tensión, y el silencio del enfrentamiento subrayaba la gravedad de su situación. Las palabras de Julian fueron seductoras y ofrecieron una perspectiva que desafió la misión misma que habían adoptado. «No se trata de acaparar el conocimiento», respondió Alex con voz firme. «Se trata de protegerlo de aquellos que harían un mal uso de él». La sonrisa de Julian se desvaneció, reemplazada por una mirada de fría determinación. «Entonces parece que estamos en un punto muerto. Pero ten cuidado. El camino que has elegido está plagado de más peligros de los que puedas imaginar. Y no seré el único que observará cada uno de tus movimientos». Con esa críptica advertencia, Julian desapareció en las sombras, dejando a Sam y Alex solos bajo el cielo estrellado, con sus corazones acelerados con una mezcla de miedo y desafío. Cuando reanudaron su viaje, el encuentro con Julian permaneció en sus mentes. Un claro recordatorio de que su búsqueda era parte de un conflicto más amplio, que abarcó décadas e involucró a jugadores con motivos tan misteriosos como el legado que buscaban proteger. Los hermanos se dieron cuenta que el legado de su abuela no era solo un tesoro por descubrir, sino un campo de batalla, con fuerzas alineadas tanto a favor como en contra de ellos. La revelación de que había un rival, potencialmente con sus propios seguidores, añadió una nueva capa de urgencia a su misión. Decididos a honrar los deseos de su abuela y proteger el conocimiento que ella les había confiado, Sam y Alex siguieron adelante, y su vínculo se fortaleció por los desafíos que enfrentaron. Sabían que el viaje que tenían por delante los pondría a prueba en formas que aún no podían imaginar, pero juntos estaban decididos en su compromiso de superarlo, cueste lo que cueste. A raíz de su inquietante encuentro con Julian, Sam y Alex sintieron el peso de su responsabilidad más agudamente que nunca. La revelación de un rival con su propia agenda intensificó la urgencia de su búsqueda, empujándolos más profundamente en el tapiz del legado de su familia. La siguiente pista los llevó a un monasterio apartado, ubicado en el corazón de una cadena montañosa envuelta en niebla. Los monjes, guardianes de la sabiduría antigua, dieron la bienvenida a los hermanos con un gesto de complicidad, como si los estuvieran esperando. Dentro de los pasillos sagrados del monasterio, Sam y Alex fueron conducidos a una cámara que albergaba un objeto de inmenso poder, el artefacto representado en el libro antiguo. Era una estructura cristalina, pulsando con una luz que parecía hacer eco del latido del corazón de la tierra misma. «Este es el corazón de los elementos», explicó el monje principal, su voz imbuida de reverencia. «Se dice que este artefacto contiene la esencia del mundo natural, un equilibrio de fuerzas que tu abuela juró proteger». Los hermanos quedaron fascinados por la belleza etérea del artefacto, pero también eran muy conscientes de la gravedad de su misión. Poseer el corazón de los elementos era mantener el equilibrio de la naturaleza en sus manos, una responsabilidad que su abuela había asumido con gran sacrificio. Cuando extendieron la mano para tocar el artefacto, una oleada de energía los recorrió, una conexión que trascendió el tiempo y el espacio, uniéndolos con sus ancestros y la esencia misma de la tierra. Fue un bautismo de fuego, un rito de iniciación que los marcó como los verdaderos herederos del legado de su abuela. Pero el momento de trascendencia fue destrozado por un ataque. Los seguidores de Julián, después de haberlos seguido hasta el monasterio, lanzaron un ataque descarado, decididos a apoderarse del artefacto para sus propios fines. El monasterio se convirtió en un campo de batalla,
con Sam, Alex y los monjes defendiendo el corazón de los elementos contra los invasores. El conflicto fue feroz, un choque de voluntades e ideologías, con los hermanos luchando no solo por el artefacto, sino también por los principios que su abuela había defendido. En el fragor de la batalla, los poderes del artefacto se desataron, manifestándose como una vorágine de fuerzas elementales. Sam y Alex, actuando como conductos para la energía del artefacto, cambiaron el rumbo, repeliendo a los seguidores de Julian con una demostración de poder puro e indómito. Posteriormente, cuando el polvo se asentó y el último de los atacantes se retiró, los hermanos se dieron cuenta del alcance total de su conexión con el corazón de los elementos. No eran solo protectores del artefacto, eran parte de su legado, imbuidos de la responsabilidad de mantener el equilibrio que representaba. Con el artefacto ahora bajo su cuidado, Sam y Alex abandonaron el monasterio, su vínculo más fuerte y su determinación inquebrantable. Sabían que Julian no se dejaría disuadir tan fácilmente, que la lucha por el control del artefacto estaba lejos de terminar. Pero estaban listos, armados con el conocimiento y el poder de sus antepasados, y decididos a cumplir el legado de su abuela, sin importar el costo. Con el corazón de los elementos asegurado y su propósito más definido que nunca, Sam y Alex continuaron su viaje, desconfiados del próximo movimiento de Julian, pero fortalecidos por su reciente victoria. El vínculo entre ellos, forjado a través de pruebas y revelaciones, parecía inquebrantable. Su siguiente destino era un archivo oculto, del que se rumoreaba que contenía la sabiduría de sus antepasados y tal vez una pista para utilizar el poder del artefacto de manera responsable. Ubicado en una ciudad que prosperaba con secretos y sombras, el archivo era su oportunidad de obtener el conocimiento necesario para cumplir con el legado de su abuela. Navegando por las laberínticas calles de la ciudad, finalmente descubrieron la entrada al archivo, hábilmente disfrazada y custodiada por acertijos que solo los verdaderos herederos podían resolver. En el interior, el archivo era un tesoro de manuscritos, artefactos y tecnologías antiguos, un testimonio del ingenio y la sabiduría de sus antepasados. A medida que profundizaban en los textos, se desarrolló una comprensión más profunda de su misión. Aprendieron del delicado equilibrio que mantenía el artefacto y de las catastróficas consecuencias si ese equilibrio se alterara. Su determinación se endureció al saber que el destino del mundo estaba intrínsecamente ligado a sus acciones. Sin embargo, en medio de esta búsqueda de conocimiento surgía una sombra. Un aliado de confianza que había estado con ellos desde el comienzo de su viaje reveló sus verdaderos colores. Esta traición, inesperada y profunda, sacudió los cimientos mismos de su confianza. El traidor, motivado por sus propios planes ocultos, intentó robar el artefacto. La confrontación que siguió no fue solo un choque de poder físico, sino una batalla de ideales y convicciones. Sam y Alex, traicionados y heridos, lucharon con un sentido de urgencia, y el dolor del engaño alimentó su determinación. En el fragor del enfrentamiento, el traidor reveló una red de mentiras y manipulaciones, arrojando una nueva luz sobre su viaje y el legado de su abuela. La traición no fue solo una afrenta personal, sino un movimiento estratégico en el juego más amplio que jugaban Julian y sus seguidores. A pesar de la agitación, Sam y Alex salieron victoriosos, salvaguardaron el artefacto pero se marcharon para lidiar con las consecuencias de la traición. La confianza, antes inquebrantable, ahora parecía algo frágil, fácilmente destrozado por la ambición y el engaño. Cuando abandonaron el archivo, las sombras de la ciudad parecieron susurrar advertencias, recordándoles que en un mundo donde el conocimiento era poder, la confianza era un lujo que ya no podían permitirse. La traición no solo les había hecho desconfiar de sus aliados, sino que también había fortalecido su determinación. El camino que tenían por delante era uno que debían recorrer con los ojos abiertos y el corazón cauteloso, porque el legado que llevaban era codiciado por muchos y la línea entre amigos y enemigos se había desdibujado. En el silencio posterior, reafirmaron su compromiso con su misión, entendiendo ahora más que nunca que el equilibrio que buscaban proteger no estaba solo en el mundo que los rodeaba, sino dentro de ellos mismos, en la confianza y la fe que tenían el uno en el otro. A raíz de la traición,
Sam y Alex viajaron a un antiguo observatorio, del que se rumoreaba que era un lugar de gran poder e iluminación. Era aquí, bajo la vasta extensión del cielo estrellado, donde esperaban encontrar claridad y dirección para su tumultuosa búsqueda. El observatorio, una maravilla de arquitectura antigua e ingeniería celestial, se encontraba en lo alto de un pico apartado, con sus estructuras alineadas con el cosmos. Mientras exploraban sus pasillos, encontraron instrumentos astronómicos y mapas celestes que hablaban de una época en la que la humanidad estaba profundamente conectada con el cosmos. Dentro de la cúpula central del observatorio, encontraron el celestial Orrery, un complejo mecanismo que mapeaba los movimientos de las estrellas y los planetas. Mientras interactuaban con el planetario, alineándolos según los manuscritos antiguos, se abrió un compartimento oculto que reveló una serie de pergaminos que contenían la historia perdida de sus antepasados y la verdadera naturaleza del artefacto. Los pergaminos hablaban de una época en la que sus antepasados ejercían el poder del corazón de los elementos para mantener el equilibrio entre los reinos terrenal y celestial. Era una responsabilidad transmitida de generación en generación, una que su abuela había llevado con gran carga. La revelación arrojó nueva luz sobre el significado de su viaje. El artefacto no era solo una reliquia de poder terrenal, era una clave para el equilibrio cósmico, parte integral de la armonía del universo. A medida que profundizaron en los pergaminos, surgió otra verdad. Julian, su persistente rival, era descendiente de una facción que alguna vez había tratado de aprovechar el poder del artefacto para sus propios fines, alterando el delicado equilibrio para inclinar el cosmos a su favor. La traición que habían experimentado no fue un incidente aislado, sino parte de un conflicto mayor que abarcó generaciones, una lucha entre quienes buscaban preservar el equilibrio y quienes pretendían alterarlo para su propio beneficio. Armados con este nuevo conocimiento, Sam y Alex se dieron cuenta de que su misión era más crítica de lo que jamás habían imaginado. No se trataba solo de proteger un artefacto, se trataba de salvaguardar el orden cósmico, un deber que ahora recaía directamente sobre sus hombros. Cuando abandonaron el observatorio, las estrellas parecieron brillar con un propósito renovado, guiándolos en su camino. La revelación no solo había aclarado su misión, sino que también les había imbuido de un sentido de unidad y destino. Eran los últimos de una larga lista de guardianes y sus elecciones resonarían a través de los siglos. Decididos a cumplir su papel en este antiguo legado, fijaron su mirada en la siguiente fase de su viaje, listos para enfrentar cualquier desafío que les deparara el futuro. La batalla por el equilibrio no era solo en la Tierra, sino en el tejido mismo del cosmos, y ellos fueron los elegidos para liderar la carga. El siguiente giro del viaje llevó a Sam y Alex a un hospital moderno, un marcado contraste con los sitios antiguos por los que habían estado navegando. Su abuela, el eje de su búsqueda, había sido ingresada en estado crítico. El hospital, con sus pasillos estériles y el constante pitido de las máquinas, parecía estar a mundos de distancia de los reinos místicos que habían estado explorando. Mientras recorrían los laberínticos pasillos del hospital, los hermanos lidiaron con la colisión de su extraordinaria búsqueda y la realidad demasiado humana de la enfermedad y la mortalidad. Su abuela, que alguna vez fue una figura de fuerza y misterio, ahora yacía vulnerable, con su vida colgando de un hilo. En su habitación del hospital, rodeados por el zumbido de los equipos de soporte vital, Sam y Alex se encontraron junto a su cama, sosteniendo sus manos. Sus corazones están cargados de palabras no dichas y preguntas sin resolver. Fue allí, en la tranquilidad de la habitación del hospital, donde descubrieron la siguiente pieza del rompecabezas. Escondido entre las pertenencias de su abuela había un diario, con páginas llenas de sus pensamientos, miedos y sabiduría. Narra su viaje como guardiana del artefacto, sus luchas con la inmensa responsabilidad y sus encuentros con fuerzas tanto solidarias como malévolas. El diario también contenía una confesión. Su abuela reveló que era consciente de las posibles consecuencias de su papel, los peligros que representaba para su familia y las decisiones inevitables que tenía que tomar. Escribió sobre sus esperanzas para Sam y Alex,
su confianza en sus habilidades y su pesar de que la carga les hubiera pasado a ellos. Al leer sus palabras, los hermanos experimentaron una profunda conexión con su abuela, comprendiendo sus sacrificios y la profundidad de su amor por ellos. También descubrieron información crucial sobre el verdadero propósito del artefacto y los pasos finales que debían tomar para garantizar su seguridad y el equilibrio que protegía. El hospital, un lugar de curación y dolor, se convirtió en un crisol para Sam y Alex, convirtiéndolos en los guardianes para los que su abuela los había preparado. Salieron de la experiencia con un renovado sentido de propósito, una comprensión más profunda del legado de su familia y la determinación de completar su búsqueda, honrando los deseos y sacrificios de su abuela. Cuando salieron del hospital, con el artefacto en su poder y el camino despejado, sabían que el siguiente capítulo de su viaje sería el más crítico. No solo luchaban por el legado de su familia, sino por la armonía del mundo, armados con el conocimiento y la fuerza transmitidos de generación en generación. Armados con las revelaciones del diario de su abuela, Sam y Alex se propusieron afrontar el tramo final de su viaje, plenamente conscientes de lo que estaba en juego. La herencia, que alguna vez se pensó que era una mera distribución de riqueza y bienes, ahora se entendía como un profundo legado de tutela sobre una fuerza elemental que equilibraba el tejido mismo de la existencia. Su siguiente destino era un sitio antiguo, descrito en el diario como el lugar de descanso final del creador del artefacto, un antiguo guardián cuyo conocimiento y poder habían imbuido al corazón de los elementos con su propósito. Este sitio, oculto a los no iniciados, era donde necesitaban realizar un ritual que aseguraría el poder del artefacto y aseguraría su protección contra aquellos que intentaran hacer un mal uso de él. El viaje estuvo plagado de desafíos, ya que Julian y sus seguidores los seguían, decididos a interceptar a los hermanos y reclamar el artefacto para sus propios oscuros propósitos. Los hermanos navegaron por terrenos traicioneros, descifraron códigos antiguos y lucharon contra los minions enviados para frustrar su progreso. Cada obstáculo puso a prueba su determinación y la fuerza de su vínculo. Al llegar al sitio, una energía serena pero poderosa los envolvió, como si la tierra misma estuviera reconociendo a los herederos de este antiguo legado. El espacio ritual estaba marcado por piedras con símbolos inscritos que resonaban con el artefacto, y cuando colocaron el corazón de los elementos en el centro de este antiguo altar, el aire a su alrededor vibró de poder. El ritual, como se describe en el diario de su abuela, les exigía unir sus intenciones, centrando sus voluntades en el propósito de la creación del artefacto, mantener la armonía y el equilibrio. Mientras cantaban los antiguos encantamientos, el artefacto comenzó a brillar, intensificándose su luz con cada verso. Pero en el clímax del ritual apareció Julian, desesperado por reclamar el poder del artefacto. Siguió una confrontación final, una batalla de voluntades en la que Sam y Alex no solo tuvieron que defenderse del ataque físico de Julian, sino también resistir la atracción seductora del poder puro del artefacto, que amenazaba con abrumar sus sentidos y corromper sus intenciones. Al final, fue su vínculo inquebrantable, la confianza y el amor que se tenían el uno al otro, lo que los ancló. Completaron el ritual, infundiendo al artefacto sus intenciones puras y asegurando su poder para el propósito que le corresponde. Julián, derrotado y desilusionado, se retiró, frustrados sus planes. Cuando concluyó el ritual, los hermanos sintieron un cambio profundo, una alineación que resonó en todo su ser. El artefacto, ahora completamente sintonizado y asegurado, dejó de brillar y entró en un estado de tranquilo equilibrio. Sam y Alex surgieron del sitio, no como meros herederos de una fortuna familiar, sino como guardianes de un legado mucho mayor que ellos. Cumplieron los deseos de su abuela, protegieron el equilibrio de los reinos natural y celestial, y al hacerlo, encontraron su verdadero propósito. La herencia que recibieron no fue de riqueza material, sino de sabiduría, responsabilidad y un papel en la danza actual del cosmos, un legado que, con el tiempo, transmitirían a la siguiente generación, tal como lo había transmitido su abuela. A ellos, después de conseguir el artefacto y frustrar las ambiciones de Julian, Sam y Alex
enfrentaron un desafío nuevo e inesperado que pondría a prueba no solo su valentía, sino la esencia misma de su vínculo como hermanos y guardianes. Esta prueba final no fue orquestada por un adversario externo, sino que surgió de lo más profundo de sus propios miedos y dudas, desafiando las convicciones que los habían guiado hasta ahora. Cuando abandonaron el antiguo sitio, una niebla extraña, casi etérea, los envolvió y los llevó a un reino que parecía desconectado del tiempo y el espacio. Aquí, en este espacio liminal, encontraron un ser de energía pura, un guardián del umbral entre mundos, que les presentó una opción. «Esta es la prueba final», entonó el guardián, y su voz resonó en el vacío. «Han demostrado su fuerza, su coraje y su dedicación, pero para cumplir verdaderamente su papel como guardianes, deben enfrentar y superar sus miedos e inseguridades más profundos». Los hermanos fueron separados y cada uno sumergido en un paisaje onírico personal que reflejaba sus miedos más íntimos. Sam se encontró en un mundo en el que no había podido proteger a Alex y fue testigo de las consecuencias de su percibida debilidad. Mientras tanto, Alex atravesaba una realidad en la que su independencia y determinación la habían llevado al aislamiento, a una vida desprovista de las conexiones que realmente le importaban. Estos juicios los obligaron a enfrentar sus vulnerabilidades, a cuestionar la esencia misma de sus identidades y su propósito como guardianes. Se enfrentaron a ilusiones diseñadas para quebrantar su espíritu, para hacerles dudar de los vínculos que los habían sostenido a lo largo de su viaje. Pero incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarlos, la fuerza de sus experiencias compartidas, las pruebas que habían superado juntos y el vínculo inquebrantable de la familia y el deber brillaban como un faro. Se dieron cuenta de que estos miedos, aunque formaban parte de ellos, no los definían. Su fuerza no residía en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caían, siempre buscándose unos a otros en busca de apoyo. Con esta epifanía, el paisaje onírico comenzó a disolverse y los hermanos se reunieron, sus espíritus fortalecidos por el conocimiento de que su mayor fortaleza residía en su unidad y apoyo mutuo. El guardián, reconociendo su triunfo, asintió con aprobación. «Habéis pasado la prueba final», declaró. «Habéis demostrado que la verdadera tutela no se trata solo de la fuerza de las armas o la voluntad, sino de la fuerza del corazón. Vuestro vínculo es vuestro mayor activo». Cuando la niebla se disipó y los hermanos regresaron a su mundo, sintieron una nueva sensación de paz y claridad. Se enfrentaron a sus demonios internos y emergieron más fuertes. Su papel como guardianes ya no era solo un deber, sino una profunda expresión de su amor y compromiso mutuo y del equilibrio que prometieron proteger. La prueba final no fue solo una prueba que debían superar, sino una experiencia transformadora que profundizó su comprensión de sí mismos y de los demás, convirtiéndolos en guardianes no solo de su tiempo, sino de las edades venideras. Después de pasar la prueba final y solidificar su vínculo y propósito, Sam y Alex permanecieron juntos, más fuertes y más unidos que nunca. Habían atravesado un viaje que tenía que ver tanto con el autodescubrimiento como con el cumplimiento del legado de su abuela. Ahora, mientras enfrentaban el amanecer de un nuevo día, el mundo parecía tener un tono diferente, imbuido de posibilidades y la promesa de nuevos comienzos. El artefacto, ahora firmemente anclado en su propósito, fue confiado a un lugar secreto, uno que solo los hermanos conocían. Se habían transformado de herederos a tutores activos, papel que asumieron con un profundo sentido del deber y el honor. Se restableció el equilibrio que habían luchado por proteger, y aunque sabían que vendrían desafíos, también sabían que estaban listos para enfrentarlos juntos. Después de su viaje, Sam y Alex decidieron establecer una fundación dedicada a investigar y preservar la sabiduría y las prácticas antiguas que habían descubierto. Su objetivo era cerrar la brecha entre el pasado y el presente, asegurando que el conocimiento y el equilibrio que habían luchado por proteger beneficiaran a las generaciones futuras. Su relación con Julian siguió siendo compleja. Aunque había sido su adversario,
Los hermanos reconocieron que sus acciones fueron impulsadas por una interpretación equivocada del legado de su abuela. Le extendieron una rama de olivo, invitándolo a unirse a su fundación, con la esperanza de guiar su pasión y conocimiento hacia el bien común. Julián, humillado por su generosidad y el error de sus caminos, aceptó, marcando el comienzo de una colaboración tentativa pero prometedora. Sam y Alex también se convirtieron en defensores de la integración de la sabiduría antigua con las prácticas modernas, trabajando para crear un equilibrio armonioso entre tecnología y naturaleza, progreso y preservación. Su viaje les había enseñado que el verdadero equilibrio requería la fusión de lo antiguo y lo nuevo, la tradición y la innovación. Los hermanos visitaron ocasionalmente el antiguo observatorio, el monasterio y otros sitios que habían sido fundamentales en su viaje, asegurando la protección de estos lugares y la continuidad de su legado. También mantuvieron una estrecha conexión con la red de guardianes, aliados que habían hecho a lo largo del camino, fomentando una comunidad dedicada a la protección del equilibrio místico y natural del mundo. En cuanto a sus viajes personales, Sam y Alex encontraron nuevos caminos en sus vidas. Sam profundizó en el estudio de las culturas antiguas y sus conexiones con el mundo natural, mientras que Alex se convirtió en una voz a favor de las prácticas sostenibles, aprovechando sus experiencias para abogar por un mundo donde el progreso no se produjera a expensas de la salud del planeta. Al final, su aventura no se trató solo de los artefactos o las batallas. Se trataba de comprender su lugar en el mundo y su deber para con él. Habían asumido roles mucho más importantes que ellos mismos, pero lo hicieron con el coraje, la sabiduría y la unidad que les había inculcado su abuela. Al mirar hacia el futuro, lo hicieron sabiendo que sus acciones resonarían a través de generaciones, tal como lo había hecho su abuela. Con el corazón de los elementos salvaguardado y su misión clara, Sam y Alex afrontaron el futuro no como meros herederos de un legado, sino como pioneros de una nueva era. Una donde el equilibrio, la sabiduría y la unidad allanarían el camino para una vida más brillante y más brillante. Mundo armonioso.